Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en la iglesia ortodoxa porque hoy es una fiesta que se llama Krещение, que significa en ruso bautizo. Hay un día al año donde se celebra el bautizo. Eso no significa que los niños se bauticen solamente una vez al año. Las personas se pueden bautizar cualquier día, pero este día en específico es un día especial, pues es un día de fiesta. Decidimos venir para mostrarles cómo es el sistema. La gente se sumerge en agua, tanto fría como caliente, es muy interesante. No estamos nosotros dos solos, también están allá estos dos compañeros. Mami. Así que les iremos mostrando. ¡Vamos allá! Un nuevo lugar en la pantalla, y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con color, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Aquí, como pueden ver, un camión de emergencia, otro camión de bomberos, por si alguien se siente mal en el momento que están bañando, están haciendo esas cosas. Las campanas se escuchan súper alto. Yo espero que mi voz también se escuche y que en algún momento se detengan para poder conversar con ustedes de mejor forma. Como pueden ver, ya la gente está en toalla, en calzoncillo, porque esta ceremonia se hace todos los años y las personas hacen su fila para bañarse en agua fría. Este es uno de los lugares donde el agua está fría. El agua caliente está en otro lugar que también vamos a ir. Yo creo que yo me voy a bañar de agua caliente, no me atrevo a bañarme aquí todavía. Pero es esto, miren aquí qué linda se ve la iglesia. Sí, amor. Las personas también llenan las botellas de agua completamente gratis porque se dice que este día el agua es agua bendita y después la utilizan para limpiarse y quitarse todas las cosas malas, etcétera, etcétera. Aquí, como pueden ver, están las personas y eso está congelado completamente. Abren un hueco en el piso, o sea, en el hielo, y la gente se sumerge ahí en esa temperatura. Cosa que yo no voy a hacer, sinceramente no. Yo no voy a hacer eso. Nosotros nos vamos ahora para otro lugar donde el agua está caliente. Por un momento se detuvo las campanas, pero me estaba comentando mi esposa que es un momentico nada más y empiezan a sonar otra vez. Así que aprovecharé a ver si me puedo acercar para filmarles donde se ve el agua fría. Más o menos de lejos lo voy mostrando un poquito. Es ahí donde la gente se sumerge en esa agua completamente congelada. Aquí más o menos lo voy mostrando los alrededores de la iglesia. ¿Dónde? Ahí, en el hueco, Aquí es donde llenan el agua bendita, como pueden ver ahí está Jesús en la cruz y las personas con sus pomos van llenando el agua. Ya Victoria está allá en la cola, pueden dar un pequeño pomito de agua bendita y nos vamos a llevar para la casa. Había mucha cola en el otro lugar, al final decidimos venir aquí. Como pueden ver, todos estos pomos grandes, estos tanques son lo mismo que en la cruz ahí y dicen que es la misma agua, así que decidimos llenarlo aquí. Nosotros tenemos solamente un pomo bien pequeño, a diferencia de todo el mundo que traen los pomos grandes de 5 litros, pero este para nosotros será suficiente. Красиво, mi amor. Estamos entrando ahora a la iglesia. Vamos a enseñarle cómo se ve por dentro.
No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Bueno, aquí ya estamos entrando en la iglesia. Es lógico que no se puede hablar aquí adentro. Simplemente me dediqué a filmarles para que pudieran ver estas imágenes, este arte tan bonito que podemos encontrar dentro de la iglesia. Pero la voz que están escuchando ahora la grabé después en la casa cuando llegué, para no molestar lógicamente a las personas que se encuentran aquí adentro. Como pueden apreciar, en la religión ortodoxa cristiana se usan mucho las imágenes. Está esto lleno de imágenes. Es muy colorido, como pueden ver. Es un arte muy bonito, muy bien hecho, donde predomina mucho el color dorado. Como pueden ver, la arquitectura en los techos, las lámparas, es realmente majestuoso, es muy bonito. Les puedo decir que esta es una de las iglesias ortodoxas más pequeñas que hay en la ciudad de Almaty, aquí en Kazajistán. Hay muchas otras de gran tamaño y que se ven incluso más hermosas y más majestuosas. Pero mientras tanto les podré ir mostrando algunas de las imágenes que pueden apreciar, que están repartidas por toda la iglesia. Como ven, en muchas hay velas que las personas pueden venir y poner ahí esa vela para pedirle al santo, a la imagen, sobre la salud, prosperidad, trabajo, bueno, lo que necesiten. Aquí pueden apreciar, y todo está muy colorido. Todas las imágenes están hechas con un detalle artístico impresionante. Aquí estamos hablando por esta parte, ven también más velas puestas. Cuando las velas ya se están acabando, que ya lo que queda es muy poquito, para darle espacio a otras personas que puedan también poner su vela, una persona que trabaja en iglesia viene, las apaga y las quita. Si ya se apagaron antes, pues simplemente la quitan. Aquí ven, este viene siendo la parte del altar. Como ven, predomina el color dorado. También la luz que entra por las ventanas se refleja en color dorado, se siente brillante. Muy bonito todo, sinceramente. Aquí pues nada, me dirijo a mi mamá para decirle que ya nos vamos a salir para seguir nuestro recorrido y seguir mostrándoles las cosas interesantes que podemos ver aquí en esta iglesia ortodoxa. Ya salimos de esta, ahora vamos para el otro, que es donde se supone que hay agua caliente. Si me gusta y veo que todo está en talla, pues ahí sí me voy a dar un zambullido rápido. Es lo que hay, estamos esperando el taxi. Bueno, pues acabamos de llegar a la segunda locación donde queríamos venir. También, como pueden ver, hay otra iglesia ortodoxa. Y aquí tenemos como una especie de pesebre. Tiene un estilo de construcción bastante interesante. Vamos a ir ahí atrás al fondo a ver si vemos dónde es que la gente se está sumergiendo. Aquí, como vemos, también están las botellas de agua, o sea, los tanques donde la gente está llenando sus pomos de agua bendita. Aquí, como vemos, también están llenando las botellas con agua bendita. Bueno, aquí estamos entrando en la otra iglesia. Pensaba que la que habíamos visto anteriormente era la más pequeña, pero para nada, esta es mucho más pequeña todavía. Tiene un estilo diferente, como si fuera un acabado en madera. Está menos iluminada, pero por las ventanas se puede reflejar la luz, y también tiene un arte muy bonito, como pueden apreciar aquí en estos ventanales. También está bastante bonita. Había menos personas, pero igual quisimos mostrárselas para que vieran cómo era. Pues bueno, nos cambiamos de ropa rápido y entramos ya. Ese es el procedimiento. Yo fui el primero. Había que sumergirse 3 veces dentro del agua.
es la forma en que se hace el bautizo aquí en esta religión. Se supone que las personas que están haciendo esto ya están bautizadas, simplemente esto se hace una vez al año para limpiarte y quitarte todo lo malo, todas las energías negativas en esa agua que dicen que es agua bendita. Entonces estoy saliendo, detrás de mí venía Ulises, que también hizo el mismo procedimiento, aquí lo pueden ver. También se sumergió sus 3 veces para quitarse todo lo negativo. Después de hacer esto, pues simplemente nos volvimos a cambiar de ropa en un cuarto aparte que había a la derecha de este y nos dirigimos hacia la salida para irnos ya para la casa. Bueno, ¿qué? Esta no está tan fría, ¿no? No. Поделитесь вашими впечатлениями. ¿Tú ya snimaешь? Да, мой муж готовит чай. Bueno, después del procedimiento viene a tomarse un té caliente porque este frío no está fácil. El agua estaba fría. Но agua была no frío. ¿Eh? Вода была не холодная. Mira qué rico se ve. Calentico. Al hombro para acá. Vale, coge tu vaso de arriba. Sácalo. Vale, ahí está. ¿Y qué? Un poquito porque si no se acaba. Té. Té verde, que es bueno para la salud. Vamos, mirite. Осторожно, не упал. Y se acabó. Alcanzó, aunque sea para un poquito de té, para calentarse, porque es que el frío no es fácil. Toma este y dame ese, que es poquito. ¿Quieres cambiar? Si a ti te encanta el té. No, a mí me encanta poquito. Ajá. Esto tiene algo adentro. Intriga. Eso es té también, ¿no? Está hecho ahí. Вылей просто и все. Это же ты наливал, я не знаю, что ты там Había algo наливал. raro dentro del vaso. Parecía un pedacito de té igual, pero bueno, por si las moscas lo boté. La experiencia fue súper agradable. Se supone que en el momento que uno se baña y se sumerge las 3 veces, en un día como hoy, se está limpiando y se está quitando todo lo malo, todas las energías negativas, todos los mal de ojo, todo lo que uno tuviera encima. Así que Ulises y yo nos limpiamos por los 4. Así que esperemos que todo sea bueno a partir de ahora. Bueno, nada, ya terminamos. Estamos esperando el taxi para ir para la casa. Mi mamá y su esposo andan por ahí atrás porque está fumando. Se alejó un poquitico para fumar, pero bueno, ya saben cómo es la cosa. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse, señores, al canal, por favor. Ustedes no se imaginan lo que me ayudan y lo importante que es para mí. Para ustedes simplemente no es nada, es gratis. Pero ayúdenme con eso. Déjenle el like, que así YouTube recomienda más el video y eso me da mejor resultado. Denle a la campanita para recibir las notificaciones y escriban en los comentarios lo que piensan al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que yo subí al canal. Y nada, nos vemos en un próximo video. Чао-чао. Chao.